Bueno, voy entonces a comenzar un nuevo video, en este caso repaso de la dinámica del punto material. Antes que eso quería volver un poquito con el video anterior donde había tomado mal en el triángulo alfa y beta que había definido. Entonces, en el caso de la lancha de cruce del río, bueno, se había armado un poquito de quilombo en el triángulo de velocidades. Para usar el teorema del seno, este es el ángulo beta. Este ángulo es 180 menos alfa, y sacando que la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180 grados, pueden concluir que este ángulo es beta menos alfa. Sí, eso pasa que por ahí no soy estructurado para hacer los videos, y por ahí a medida que voy desarrollando, haciendo cosas que van saliendo, bueno, se puede pasar esto. Bueno, esto es para terminar bien el video anterior del triángulo de velocidades en el caso de la lancha que cruza el río. Entonces, para empezar el tema de dinámica, que es también un tema que ya han visto en secundarias, en el cursillo, y lo han repasado también con las clases de práctico. Las leyes de Newton. Primera ley de Newton, la ley de inercia, dice que un cuerpo que está en reposo o desarrolla un movimiento rectilíneo uniforme mantiene esa condición a menos que una causa externa influya y haga las variaciones del movimiento. La segunda ley es la ley de Newton. La segunda ley de Newton es que la fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza como causal de los cambios en el movimiento. Sabemos que el movimiento rectilíneo uniforme de velocidad constante sale de esa condición en el momento que la aceleración es distinta de cero. Entonces hay una fuerza responsable de sacar de la inercia o establecer un cambio en el movimiento de un cuerpo. La segunda ley de Newton. La primera ley es la ley de inercia, es la que acababa de enunciar. Esta es la segunda ley de Newton, se expresa con una formulita. Y la tercera ley de Newton es el principio de acción y reacción, que dice que dos cuerpos, supongamos cuerpos puntuales, que interactúan con fuerzas, lo hacen en el sentido de que si esta es la fuerza sobre el cuerpo 1 debido a la interacción con el cuerpo 2, interactúa con una fuerza, aplica una fuerza igual y opuesta al cuerpo 2, F2,1, de tal manera que F1,2 es igual a menos F2,1, como en las fuerzas como magnitudes vectoriales, ¿no? O que F1,2 más F2,1 es igual a 0. Es el principio de acción y reacción. El principio de acción y reacción, las fuerzas, los pares de fuerzas de acción y reacción están aplicadas en cuerpos distintos, no en el mismo cuerpo. Y tienen un principio de generación de la interacción, ¿no? Acá la segunda ley de Newton corre con la desventaja de que por ahí yo me acuerdo que en la secundaria veíamos la fuerza como un ente abstracto que hace al cambio del movimiento de un cuerpo. Bueno, eso hay una falla conceptual ahí, porque ahí en el libro de Roederer habla muy bien de que para aplicar el concepto de fuerza hay que tener bien definido lo que es una fuerza, ¿no? Y que una fuerza hay que ver su origen, y que siempre la existencia de una fuerza está vinculada a una interacción con otro cuerpo. La fuerza aplicada a un cuerpo es porque hay una interacción con otro cuerpo, si no, no existiría la fuerza. Entonces, ese es un poco el vacío que tiene la enunciación de la segunda ley de Newton. Y ahí en el libro de Roederer habla de que es fundamental entender las interacciones.
Y entonces propone el principio de Mach, que dos masas o dos cuerpos que interactúan, define la masa inercial y supongamos que interactúan a través de un resorte, se aplican fuerzas a los cuerpos y aparecen las aceleraciones en ambos cuerpos. Lo que dice el principio de Mach es que si este cuerpo tiene una aceleración 1, este cuerpo tiene una aceleración 2, de que la relación de las aceleraciones, tomemos el módulo, es inversamente proporcional a las masas inerciales. Entonces acá aparece un nuevo concepto con dinámica, de que hay que definir lo que es la masa inercial, que es la capacidad de un cuerpo que tiene para, ante una interacción, alterar su condición de movimiento. Entonces, para eso, por ejemplo, fundamentándonos en el principio de Mach, podemos definir la unidad de masa y supongamos que tomemos M1 como una referencia de masa para definir la unidad de masa. Podríamos calcular M2 en base a cómo son las relaciones de las aceleraciones puestas en interacción la masa patrón con la masa que quiero determinar o que quiero referenciar. M2 será la masa patrón por la relación de aceleraciones. Tomemos el módulo. Siempre por ahí que tomemos el módulo de una magnitud vectorial, basta nomás con inscribir el simbolismo sin la flecha, sin barras, ¿no? Estamos tomando ahí el módulo. Entonces, la masa patrón se determinó de antemano ya, definiciones que vienen del principio, del origen del conocimiento de establecer una unidad de materia. Es el kilogramo. Entonces, con la ampliación del concepto de la física a la dinámica, les había hablado yo que teníamos el metro como descripción de la geometría, el segundo como descripción de los desplazamientos relativos, aparecía la necesidad de definir el tiempo, y ahora, bueno, MKS, aparece el kilogramo patrón como unidad de masa inercial. Y en física 1, con este sistema de unidades fundamentales está suficiente. No aparecen en física 1 más unidades, la necesidad de establecer nuevas unidades, porque todo lo que describe en física 1, la mecánica, ya sea de fluidos o de cuerpos sólidos o masas puntuales, como estamos viendo. Cuando veamos cuerpos sólidos vamos a ver rotaciones. Las rotaciones son ángulos y los ángulos están perfilados por la geometría. Entonces con el metro alcanza. Los cuerpos sólidos también, ¿no? Y los movimientos armónicos que vamos a ver también están definidos en MKS, porque no se aparte del concepto de fuerza y de desplazamiento. Lo mismo cuando veamos hidrostática e hidrodinámica y también los conceptos de energía, no salimos de las unidades fundamentales MKS. Entonces, definida la masa inercial, vamos a ver algunos ejemplos de interacciones. Por ejemplo, la fuerza gravitacional, que es la que, ante la presencia de grandes masas de materiales del orden de las masas planetarias o satélites, aparecen las fuerzas inerciales, que se establece que, por ejemplo, dos masas, las fuerzas gravitacionales dijimos, ¿no? Fuerzas gravitacionales. En este caso, como la fuerza tiene su origen gravitatorio, se habla de masas gravitacionales, no masas inerciales, por una cuestión de
perfilamiento de la cantidad de materia. Las masas gravitacionales, lo que dice la fuerza gravitacional es que aparecen fuerzas de interacción que cumplen, por supuesto, el principio de acción y reacción. Fuerza gravitacional sobre la masa 1 debida a la masa 2, fuerza gravitacional sobre la masa 2 debida a la masa 1, y que estas fuerzas son siempre de atracción. Y que el módulo de la fuerza de atracción, suponte la fuerza F12, es igual a una constante universal dada por la naturaleza, multiplicada por las masas inerciales, las masas gravitacionales, dividido la distancia que las separa al cuadrado, ¿no? Entonces, tomemos la distancia D. Por supuesto, F12 es igual a menos F21. Entonces, esta es la ley de atracción gravitacional y es la que rige el movimiento de los planetas, los satélites, en fin, es una ley universal. Y acá lo que es interesante es comparar la masa gravitacional con la masa inercial, porque en el principio de Mach que vimos hace un ratito hablaba de las masas inerciales y la cualidad de la materia oponerse al cambio del movimiento. Acá en las fuerzas gravitacionales se perfila la masa gravitacional. El tema es que si utilizamos el concepto de que esto es una aceleración, gamma cierra las unidades para que se cumpla la segunda ley de Newton. Entonces, si mu1, la masa, tomamos como referencia para la ley de gravitación universal, por ejemplo, pensemos un poquito, el mismo masa patrón tomada para la masa inercial, el mismo cuerpo, y adoptamos gamma acorde a las unidades que se vayan dando de masa inercial o masa gravitacional, y las distancias se miden en metros, aparece la definición, la equiparación de la masa inercial con la masa gravitacional, haciendo el acuerdo de unidades. Por un lado, las fuerzas, la unidad de fuerza, de acuerdo a la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración, sería el kilogramo masa por metros sobre segundos al cuadrado, que en MKS se denomina Newton. Entonces, si determinamos la fuerza gravitacional en Newton y usamos la masa gravitacional del patrón de masa inercial, equiparamos las unidades y equiparamos las definiciones de masa inercial y masa gravitacional. Entonces, en ese caso, podemos establecer mu2 en términos de masa, en kilogramos de masa inercial. Y equiparar las unidades. Bueno, les decía, esta es la fuerza responsable de los movimientos de los planetas y de las órbitas fundamentalmente. Ya en un ratito vamos a ver el tema de cómo interpretar el movimiento, por ejemplo, el movimiento circular de una órbita alrededor de un planeta en base a las fuerzas gravitacionales. Lo interesante de acá es de destacar que si suponte el planeta es la Tierra, nuestro planeta, y un objeto colocado en la superficie terrestre siente la fuerza de atracción gravitacional, de tal manera que la fuerza gravitacional, supongamos sobre el cuerpo 1, llamemos cuerpo directamente C, la fuerza sobre el cuerpo va a ser gamma, ya equiparando el concepto de masa inercial y masa gravitacional, vamos directamente a utilizar la masa inercial, la masa de la Tierra por la masa del cuerpo sobre la distancia que la separa al cuadrado.
En este caso no son masa, evidentemente al cuerpo lo puedo considerar como una masa puntual. Pero la Tierra evidentemente en este contexto no es una masa puntual. Lo que se puede hacer es que hay un cálculo analítico que a esta altura del partido en física 1 no estamos en condiciones de explicar, de que todo sucede como si la masa del planeta Tierra estuviera concentrada en su centro a los efectos de calcular la fuerza de atracción gravitatoria. Toda la masa distribuida de la Tierra estuviera concentrada en el centro y la distancia de separación de la Tierra y el cuerpo sea el radio terrestre. Entonces, ¿por qué esto es así? Bueno, hay que verlo por un lado de que hay masas que están más separadas digamos, celdas de masa de la Tierra que están diametralmente opuestas y celdas de masa que están más cerca del cuerpo puesto en la superficie, de tal manera que sus efectos de distancias se compensan. Bueno, aparece toda una compensación y es como si las masas estuvieran concentradas en el centro de la Tierra. Entonces, la fuerza de atracción gravitacional que siente el cuerpo, en este caso hay que ver, usar gamma como la constante universal, la masa de la Tierra y la distancia, el radio terrestre, y se calcula entonces lo que se denomina el peso del cuerpo, que va a ser igual a la aceleración de la gravedad ya hablando la fuerza gravitacional sobre el cuerpo, la aceleración de la gravedad por la masa del cuerpo. Lo cual deriva en la expresión de que el peso a veces se lo simboliza con la letra P, es igual a mg, la masa inercial o gravitatoria del cuerpo, equivalente, por la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad, aparte de, no es una constante, porque imaginemos que la distancia del centro de la Tierra a donde está asentado el cuerpo puede depender de la latitud del lugar, porque la forma del planeta Tierra no es exactamente una esfera redonda. Está achatada en los polos, ensanchada en el ecuador, entonces depende de la latitud del hogar, depende de la altitud con respecto al nivel del mar, porque puede haber pequeñas influencias referidas aún sobre la superficie terrestre. Si yo me muevo hasta la cima de una montaña o me elevo a una altitud, por ejemplo, 10.000 metros, que es la altitud de vuelo de aviones comerciales. También depende si hay fuentes gasíferas en la zona donde está asentado el cuerpo. Todo hace que la aceleración G sea característica de un lugar sobre la superficie terrestre. Pero más o menos oscila entre valores 9,795, puede también oscilar hasta valores de 9,81, que es lo que se adopta normalmente sobre la superficie terrestre. G 9,81 metros sobre segundo al cuadrado es el valor que se toma normalmente, ¿no? A nivel del mar. Entonces, el peso depende del lugar, pero mg es el peso, es una fuerza que siente el cuerpo cuando está, no solamente cuando está asentado sobre la superficie terrestre, sino incluso estando en el aire, siente la gravitación. Entonces, ¿cómo se haría la descripción de suponer que este cuerpo, que puede ser una caja, está sentado sobre la superficie terrestre? Una masa M. Bueno, si está en el aire, pongamos una situación que está en el aire y lo largamos de allí. En principio lo habíamos subido y lo largamos. La aceleración de la gravedad G actúa como aceleración y es un movimiento constante y es un movimiento rectilíneo uniformemente variado.
Siguiendo la segunda ley de Newton, la aceleración G, por supuesto, es el peso sobre la masa del cuerpo, fuerza sobre masa, y el peso también tiene su reacción en el centro de la Tierra. El peso del cuerpo que está cayendo tiene su reacción en el centro de la Tierra, y ven el cuerpo que cae, podría decir que es la Tierra la que está cayendo hacia él, ¿no? O sea, es toda una relatividad del punto de vista. Entonces, la reacción al peso está aplicada en el centro de la Tierra. Si el cuerpo está asentado sobre una superficie, el peso existe, mg, la reacción en el centro de la Tierra menos mg también existe, y ese es el par de acción y reacción. ¿Por qué el cuerpo no cae? Porque hay fuerzas de contacto entre las superficies. Aceptemos, por ejemplo, que es como si esto fuese un colchón y que el cuerpo se asienta y el colchón un poco se deforma, pero hace una reacción, un tipo de fuerza elástica que anula el peso. Entonces acá hay otro par de acción y reacción que serían las fuerzas de contacto. Por ejemplo, le vamos a llamar normal N a la fuerza que la superficie aplica al cuerpo, una fuerza distribuida, pero como es un cuerpo puntual, podemos imaginar que es una sola fuerza. Entonces, la normal N, todo funciona, se acomoda en el colchón de tal manera que la normal N anula el peso del cuerpo. O sea que en el cuerpo hay aplicadas dos fuerzas, el peso y la reacción de vínculo, que se llama, la normal N. Y el cuerpo también aplica a la superficie terrestre, en el lugar donde está asentado, un peso menos, perdón, no un peso, disculpe, una fuerza menos N, que es la reacción a N. O sea que N y menos N son dos pares de fuerza de acción y reacción, y el peso aplicado en el centro de la Tierra son pares también de acción y reacción. Entonces, así es como funciona. La normal N se denomina normal porque sigue la línea del normal a una superficie. Acá estamos suponiendo que la superficie es un plano horizontal, un plano perpendicular a G, perpendicular al peso. Esa sería la vertical, es la dirección del peso, y decimos un plano perpendicular al peso es un plano horizontal, ¿no? Entonces, eso sería identificar los pares de acción y reacción. Otros ejemplos de acciones dinámicas, fuerzas, puede ser la fuerza elástica, o fuerzas restitutivas que se llaman, que son del orden de, por ejemplo, supongamos sobre la superficie horizontal, tener un resorte aferrado en un extremo y que tenga la posibilidad de aplicar una fuerza con la mano para extender o comprimir el resorte. Supongamos que acá no hay rozamiento entre el cuerpo y la superficie. El resorte, cuando está relajado, cuando está libre de tensiones, el extremo tiene una coordenada, supongamos, llamemos 0, sobre un eje coordenado X horizontal.
Entonces, si aplicamos la fuerza, el resorte devuelve la fuerza. Si yo estiro con la mano el resorte me devuelve la fuerza. La fuerza que devuelve el resorte es la fuerza que se llama la fuerza elástica. Entonces, supongamos que yo estiro el resorte sobre el extremo, la fuerza elástica es una fuerza restitutiva y aplica el resorte hacia afuera, hacia el exterior. El exterior, que es mi mano, está estirando el resorte. El resorte me devuelve la fuerza, que es una fuerza de tipo restitutiva, le pongamos fuerza elástica. La fuerza elástica es menos K por... sigue una ley de... mientras el resorte no se deforme apreciablemente, no se deforme en forma permanente, se puede establecer que hay una linealidad. Esto es experimental, ¿no? Hay una linealidad entre el estiramiento y la fuerza, de tal manera que si acá estaba en la posición relajada, el extremo estaba en la coordenada 0, y en la posición estirada la llevo hasta la coordenada X, la fuerza restitutiva o fuerza elástica es menos K por X. Llamemos X vector para significar que evidentemente la fuerza es una magnitud de naturaleza vectorial. O podemos poner, si hablamos de la coordenada, hablemos del módulo de la fuerza. Si expresamos en forma escalar, y si expresamos en forma vectorial, bueno, acá esto es K por X por el versor X positivo hacia la derecha, menos. Entonces la fuerza se opone al estiramiento. También, si la coordenada es negativa, o sea, si hay una compresión del resorte, la fuerza es positiva porque se dirige hacia el centro. Si yo lo comprimo el resorte, va a haber una fuerza dirigida hacia el origen. Entonces es sentido positivo. La coordenada es negativa, en este caso se lee como X negativa, menos es más, la fuerza es positiva. Bueno, así expresada la fuerza elástica. Ya en un video próximo voy a hablar de la energía mecánica y vamos a ver en particular la energía mecánica elástica. La energía potencial elástica, bueno, vamos a volver a este tema. La fuerza elástica es una fuerza de interacción entonces entre un cuerpo que actúa y un cuerpo que interactúa también, que puede ser un resorte o algo deformado siguiendo una ley lineal, una ley elástica. El tema del plano inclinado ya lo deben haber visto muy bien en el práctico, así que no voy a insistir sobre ese tema, sino cualquier duda que tengan desde el punto de vista teórico del plano inclinado, mandan un audio por el grupo de WhatsApp y bueno, ahí lo vemos, ¿no? Pero creo que es un tema que han visto bastante. Hay una fuerza importante dentro de las fuerzas de contacto, porque supongamos una superficie, un cuerpo asentado, hemos dicho que están las fuerzas de contacto, que son las fuerzas normales. Si vamos a observar un cuerpo, la menos n quizás no sea muy, no hace falta contarlo, sabemos que existe, pero si vamos a hablar del cuerpo exclusivamente, está aplicada la normal n y el peso mg, que normalmente si el cuerpo está en reposo se anulan entre sí. Son fuerzas de contacto, fuerzas perpendiculares a la superficie, le vamos a llamar fuerzas vinculares o fuerzas de contacto, ¿no? Y están las fuerzas de rozamiento, que son fuerzas horizontales que se dan
Por ejemplo, si yo aplico una fuerza, le llamemos fuerza aplicada al cuerpo para desplazarlo horizontalmente, y las superficies del cuerpo y la superficie donde está asentado el cuerpo tienen características que nos hacen pensar que hay un rozamiento, va de suyo que es un hecho cotidiano. La fuerza de rozamiento, por supuesto, va a depender. ¿De qué va a depender? Va a depender fundamentalmente de las condiciones de la superficie, el estado de rugosidad, o si es una superficie pulida, se hace menos apreciable la fuerza de rozamiento. Por ahí, por ejemplo, sobre un hielo, el tema de caerse o patinarse en un hielo está relacionado con que hay muy poca fricción. Las fuerzas de rozamiento nos vinculan también entre un cuerpo y una superficie. Por ejemplo, la superficie terrestre, las fuerzas de rozamiento evidentemente nos vinculan, y también son las responsables de que podamos caminar o que un auto pueda andar, porque la fuerza de rozamiento entre la zapatilla y el suelo, entre la cubierta y el suelo en el caso del auto, también en el pavimento, hacen interacción y aplican la fuerza para que se pueda cambiar el estado del movimiento. Entonces son fuerzas de la vida cotidiana. Las fuerzas de rozamiento dependen del estado de las superficies y también de las fuerzas de interacción, de las fuerzas normales que hay entre las superficies. Ante la fuerza aplicada, lo que va a aparecer como reacción de vínculo es la fuerza de rozamiento. Si yo aplico la fuerza al cuerpo, aparece un principio de acción y reacción a nivel superficial de fuerza de rozamiento, de tal manera que la superficie le aplica al cuerpo una fuerza denominada fuerza de rozamiento, y por supuesto el cuerpo también le aplica a la superficie una fuerza menos Fr, que no la vamos a tener en cuenta porque no describimos lo que le pasa a la superficie, sino que describimos lo que le pasa al cuerpo. Lo que puede ocurrir es que la fuerza de rozamiento anule la fuerza aplicada. La fuerza de rozamiento se adapta en situación estática, es decir, la resultante nula de la fuerza aplicada sobre el cuerpo. Para eso es útil dibujar un diagrama de cuerpo libre que se denomina, que es el cuerpo aislado, hacer abstracción y dibujar las fuerzas a las que es sometido. El peso, la normal N, la fuerza aplicada, por ejemplo, y la fuerza de rozamiento. Si está estático, la sumatoria de fuerza es 0 y que la fuerza de rozamiento se va adaptando para anular la fuerza aplicada. Entonces, en ese caso podemos representar gráficamente, poner en el eje de las abscisas la fuerza aplicada, el módulo, y la fuerza de rozamiento en el eje de las ordenadas, también el módulo. Y en principio, si hay condiciones estáticas, esta representación va a ser una recta a 45 grados. Siempre la fuerza de rozamiento va a anular la fuerza aplicada. Experimentalmente se observa que hay un límite a esto, en que la fuerza de rozamiento cede. Llega a un punto máximo que vamos a denominar que la fuerza de rozamiento máxima, o límite, fuerza de rozamiento límite le llamemos, que la fuerza de rozamiento límite en condiciones estáticas va a ser, esto experimentalmente se estima, mu por n.
Mu se denomina coeficiente de rozamiento estático y llegado a la condición límite es el valor, el coeficiente de rozamiento estático es el valor que le da el límite a la fuerza de rozamiento. Entonces, este mu depende de las condiciones de la superficie, del tipo de material que constituye la superficie, y la normal n es, por supuesto, la presión que hay o la fuerza de interacción entre las superficies. Es importante también. Si la normal n se libera un poco, afloja la fuerza de rozamiento también. El mu estático entonces es un coeficiente adimensional. La fuerza normal está en Newton, la fuerza de rozamiento me va a dar en Newton también. Y que lo que se verifica experimentalmente también es que una vez alcanzado el límite, y si aumento la fuerza aplicada, lo que va a ocurrir es que la fuerza de rozamiento hace una caída, afloja la fuerza de rozamiento, se siente como un envión en el momento en que se rompe la fuerza de rozamiento estática. Y lo que ocurre después, a posteriori, es que si la fuerza aplicada aumenta, la fuerza de rozamiento se mantiene constante. Esta altura corresponde a la fuerza de rozamiento dinámica. Se llama así porque ya está en condiciones de movimiento. Cuando entre la superficie hay desplazamiento, hay movimientos, la fuerza de rozamiento dinámica es constante. En ese caso, la fuerza de rozamiento dinámica se establece como proporcional a la normal también, pero a través de un coeficiente mu sub d, coeficiente de rozamiento dinámico. En este caso, por supuesto, el mu dinámico es menor que el mu estático. Esa es la razón por la cual hay un salto ahí, en el momento en que libera la fuerza de rozamiento estática. La fuerza de rozamiento dinámica es constante y todo lo que aumente la fuerza aplicada va a redundar en fuerzas de aceleración. Porque acá cuando, digamos, está hagamos el diagrama del cuerpo libre, el peso mg, la normal n, anulando el peso, la fuerza aplicada, y supongamos que ya está en condiciones dinámicas. Hay una fuerza de rozamiento dinámica que es constante, mu sub d por n. Entonces, el cuerpo, si yo aumento la fuerza aplicada, va a aumentar su velocidad. ¿Por qué? Va a haber aceleración, porque en ese caso la suma de fuerzas no va a ser cero. Si la fuerza aplicada aumenta y vence a la fuerza de rozamiento dinámica, va a haber una resultante que se llama y que va a ser masa por aceleración. Entonces ahí, el momento en que rompo la fuerza de rozamiento estática y aparece el desplazamiento, puedo comenzar a acelerar. De hecho, si mantengo la fuerza aplicada en ese valor, ya de por sí es más grande que la fuerza de rozamiento dinámica y ya empieza a acelerarse el cuerpo con la fuerza aplicada. Bueno, otra fuerza que vamos a ver también, por ejemplo, las fuerzas que aplica un hilo, también es una fuerza vincular. Supongamos que tenemos un cuerpo y supongamos que tira un hilo. En el momento en que el hilo esté estirado y ejerce una fuerza, a las fuerzas que aplican los hilos
o sogas se le llaman tensiones. Si esta es una masa M y le aplico una tensión con un hilo, puede aparecer también, si no hay otra fuerza aplicada, que aparezca la aceleración como consecuencia de la tensión que aplique el hilo. Esto viene a cuento, por ejemplo, cuando yo tengo un hilo y ato una piedra en el extremo, y supongamos que tengo la piedra girando. En este caso, el vínculo hacia un centro de movimiento, O, y la masa M, la piedra, la tensión del hilo hace que forma parte de lo que se denominan las fuerzas centrípetas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la segunda ley de Newton y lo que vimos en movimiento circular, si hay aceleración centrípeta, es porque hay fuerza centrípeta. Entonces, la fuerza centrípeta va a ser la masa por aceleración. El tema es que la fuerza centrípeta hay que ver qué es lo que origina la fuerza centrípeta para poder hacer el cambio en la dirección de la velocidad, un movimiento circular. En este caso va a corresponder a la tensión del hilo, sería el vínculo que establece la fuerza centrípeta. Si se corta el hilo, no ocurre otra cosa más que la masa seguir instantáneamente la velocidad tangencial. Sigue tangente al movimiento, después lo que pasa después va a depender. Si esto está sobre la superficie terrestre, seguramente está actuando la aceleración de la gravedad y hará un movimiento de tiro oblicuo. Si se corta el hilo, depende en qué instante se corte el hilo, desarrollará un tiro oblicuo. Entonces, las fuerzas, el hilo solamente puede, la tensión del hilo solamente es una fuerza dirigida en forma longitudinal al hilo. No hay otra posibilidad de que, porque si yo dijera, bueno, el hilo podría el hilo aplicar una fuerza perpendicular a su dirección, una tensión perpendicular. No, porque no tiene esa cualidad, no es una barra rígida. Si esto quisiera aplicar una tensión transversal, se deformaría el hilo. No hay forma, esto no existe. El hilo solamente aplica tensiones longitudinales sobre su extensión. Es otro ejemplo de fuerza vincular, tal como las fuerzas de contacto. Una fuerza que aplica una soga es una fuerza vincular también. Las fuerzas de viscosidad. Supongamos un cuerpo que está moviéndose, desplazándose con velocidad v en un fluido, que puede ser aire, por ejemplo, puede ser agua, medio fluido. Entonces ahí aparecen fuerzas de rozamiento viscosa, que se opone al movimiento. La fuerza de viscosidad, lo que se verifica experimentalmente es que la fuerza de viscosidad en medios viscosos es menos una constante de viscosidad que depende, ya les explico bien, pero es una constante v por la velocidad. Esta es una relación vectorial. Dice que la fuerza de viscosidad se opone a la velocidad en la misma dirección y que va a ser proporcional a un coeficiente v que depende fundamentalmente de la viscosidad del medio, de qué medio estemos hablando, si es aire, si es agua, si es otro gas, si es depende de la presión seguramente también. Depende de la superficie de la masa, de la orientación. No es lo mismo una masa
que tenga forma de flecha que una masa que tenga forma Roma, digamos en la superficie de ataque del movimiento. Forma, tipo de material, tamaño. Son todo eso, este coeficiente va a depender de todo eso. Bueno. Por último, para terminar de hablar de este tema de introducción a la dinámica, hay que hablar un poco de dónde son válidas las leyes de Newton y el sistema de referencia de que se trate. ¿Qué tiempo vamos? Bueno, vamos a cortar acá y seguimos.